¿Alguna vez has sentido que estar solo es algo aterrador o incluso indeseable? Vivimos en una sociedad que glorifica la conexión constante, como si estar solo fuera sinónimo de vacío o soledad. Pero, ¿y si la soledad no fuera una carga, sino una fuerza transformadora? Aristóteles creía que vivir solo requería ser un animal o un dios. Siglos después, Nietzsche planteó una reflexión aún más audaz, diciendo que se necesita ser ambos. Pero, ¿qué significan estas ideas para nosotros, en una era donde el ruido y las distracciones están por todas partes? Un estudio publicado en 2010 en PLOS Medicine reveló algo alarmante. La soledad crónica puede ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Y mientras que la solución más obvia parece ser aumentar nuestras conexiones sociales, existe otro camino que rara vez recibe la debida atención: aprender a estar solo. Así es, saber estar solo es una habilidad poderosa que puede transformar por completo la forma en que vivimos. Después de todo, como decía Henry David Thoreau en su obra Walden Pond, nunca me siento solitario aquí. Nunca encontré un compañero tan agradable como la soledad. En este video nos sumergimos en las profundidades de la soledad. No como un problema, sino como una oportunidad. Vamos a entender por qué es una aliada en el autodesarrollo, cómo proporciona una libertad incomparable y por qué es esencial para enfrentar los desafíos emocionales del día a día. Nietzsche también nos enseña que soledad es una cosa, estar solo es otra. Esta distinción puede cambiar la forma en que vemos nuestros momentos de aislamiento. Finalmente, el filósofo Philip Koch, en su libro Solitude, A Philosophical Encounter, define la soledad como un espacio de experiencia desconectado de otras personas, en el pensamiento, en la emoción y en la acción. En otras palabras, es un mundo donde no hay nadie más que nosotros mismos, y por increíble que parezca, ese puede ser el mundo donde finalmente descubrimos quiénes somos realmente. La soledad es una constante en todas las épocas y culturas. Muchos de los nombres más imponentes de la historia alcanzaron su grandeza aprovechando los beneficios de largos periodos de aislamiento. Jesús pasó 40 días y noches en el desierto, y de esa experiencia alcanzó las alturas espirituales que marcaron su misión. Buda y Moisés encontraron en la soledad las visiones morales que definieron sus vidas y cambiaron el mundo que los rodeaba. A lo largo de la historia, filósofos como Marco Aurelio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus y Henry David Thoreau también buscaron en la soledad un refugio para cultivar sus personalidades y desarrollar percepciones profundas, lejos de la influencia corrompida de la sociedad. Nietzsche, por ejemplo, reflexionó: cuando estoy entre muchos, vivo como muchos y no pienso como realmente pienso. Después de un tiempo, parece que quieren banirme de mí mismo y robarme el alma. Entonces, necesito el desierto para ser bueno nuevamente. Incluso en condiciones extremas, la soledad ha demostrado ser transformadora. El almirante Richard Byrd pasó un invierno solo en la Antártida, enfrentando noches interminables, temperaturas brutales y una soledad tan intensa que ninguna fuerza en la tierra podría aliviarla. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, este periodo lo transformó profundamente. En su libro Solos escribió: sí, la soledad es más grande de lo que imaginaba. Mi sentido de los valores está cambiando, y muchas cosas que antes estaban suspendidas en mi mente ahora parecen cristalizar. ¿Por qué, entonces, algunos prosperan en la soledad mientras que otros sufren con ella? La respuesta a menudo está en el desconocimiento de las virtudes de la soledad y en la incapacidad de aprovecharlas como una herramienta para el crecimiento personal. La soledad no tiene por qué verse como un enemigo, sino como un aliado poderoso. Cuando estamos solos, lejos de las distracciones y presiones externas, tenemos la oportunidad de explorar nuestra verdadera esencia, redefinir nuestros valores y reevaluar lo que realmente importa. Esta desconexión del mundo exterior nos permite conectar profundamente con nuestro mundo interior.
Para figuras históricas como Marco Aurelio, este aislamiento fue un momento de claridad, un espacio para forjar el carácter y comprender su misión en el mundo. Aunque la soledad puede ser transformadora, no excluye la importancia de la convivencia social. El secreto está en encontrar un equilibrio saludable entre estar solo y estar con los demás. Aprender a abrazar la soledad es una habilidad esencial para el autoconocimiento y la paz interior, pero también necesitamos saber cómo regresar al mundo con nuevas perspectivas y más fuerza. Como destacó Richard Byrd, el aislamiento nos transforma, pero es la reintegración a la sociedad la que nos permite aplicar lo que aprendemos en la soledad. Entre las innumerables virtudes de la soledad, quizás la más transformadora sea la libertad de descubrir quiénes somos realmente y convertirnos en esa persona. El filósofo Arthur Schopenhauer dijo una vez: «Un hombre solo puede ser él, mismo cuando está solo. Y si no ama la soledad, no amará la libertad, porque es solo cuando está solo que es verdaderamente libre». Pero ¿por qué la soledad, a menudo vista como incómoda, es tan crucial para nuestra libertad interior? En la convivencia con los demás siempre hay un precio que pagar. La sociedad, por su propia naturaleza, exige concesiones. Y cuanto mayor sea la individualidad de una persona, más difícil será soportar los sacrificios que las interacciones sociales requieren. Como Schopenhauer destacó en Ensayos y aforismos, entender la libertad proporcionada por la soledad requiere comprender las restricciones impuestas por las relaciones sociales. Aunque los amigos, la familia y las parejas románticas son pilares de una vida plena, también representan lo que Philip Koch llamó estructuras de demandas. Estas demandas incluyen atención, cuidado e incluso la necesidad de moldear nuestros comportamientos de acuerdo con las expectativas ajenas. Nuestras emociones reflejan frecuentemente el estado de las personas que nos rodean. El entusiasmo de alguien puede elevarnos, mientras que un mal humor puede arrastrarnos hacia abajo. Como observó R.D. Lang, muchas veces nuestro bienestar emocional está directamente ligado al humor de los demás. Ellos no se están divirtiendo. No puedo divertirme si ellos no se están divirtiendo. Si logro hacerlos divertirse, entonces puedo divertirme con ellos. Pero hacer que se diviertan no es divertido. Es un trabajo duro. Incluso los desconocidos tienen el poder de influir en nuestras experiencias. Jean-Paul Sartre ilustra esto con un escenario simple. Imagínate solo en un parque, disfrutando del sonido de los pájaros, el brillo del sol y la tranquilidad de los árboles. Todo el ambiente parece existir exclusivamente para ti. Pero en el momento en que otra persona se sienta en un banco cercano, algo cambia. De repente, te vuelves consciente de ser observado, de existir en la percepción de otro individuo. Esa sensación casi imperceptible interrumpe tu conexión idílica con el ambiente, y la paz de la soledad da lugar a la autoconciencia. La soledad nos ofrece algo raro, la oportunidad de ser genuinos sin las máscaras que usamos para agradar o cumplir con las expectativas de los demás. Es en este espacio de silencio donde emergen nuestras verdaderas pasiones, miedos y deseos. Cuando estamos solos, somos capaces de escucharnos sin interrupciones, permitiendo que nuestros pensamientos y sentimientos florezcan sin juicios. La libertad de la soledad no es solo física, es también emocional e intelectual, liberándonos de las estructuras de demandas que moldean nuestro comportamiento en la convivencia social. A pesar de su importancia, la soledad no es un sustituto de las conexiones humanas, sino un complemento. Saber estar solo fortalece nuestro sentido de identidad y nos prepara para interactuar con los demás de manera más auténtica y equilibrada. Cuando aprendemos a valorar los momentos de soledad, podemos regresar a la convivencia social renovados, más seguros de quienes somos y menos dependientes de la validación externa. Este equilibrio entre la soledad y la convivencia es lo que nos permite disfrutar lo mejor de ambos mundos, encontrando tanto libertad como pertenencia. De manera intrigante, el psicólogo William James capturó una sensación común:
pero rara. Ves verbalizada la incomodidad que surge en un caminante solitario al ver a otro caminante a lo lejos. De repente, siente una conciencia de sí mismo que antes no existía. Su libertad de simplemente ser parece disiparse. Este fue precisamente el punto de Sartre al afirmar: el infierno son los demás. Al percibir la presencia de otra persona, automáticamente nos colocamos en una posición en la que comenzamos a juzgarnos, no como seres libres, sino como objetos vistos a través de los ojos ajenos. Sartre describe esto con precisión en su obra El ser y la nada. Por la mera aparición del otro, soy colocado en la posición de juzgarme como objeto, pues es como objeto que aparezco para el otro. Todas estas restricciones desaparecen en la soledad. Es en la ausencia de miradas, juicios y demandas que encontramos una libertad rara, inaccesible en la convivencia social. En la soledad, somos libres para disfrutar del ambiente a nuestro alrededor sin la incómoda conciencia de ser objeto en la percepción de otra persona. Somos libres para pensar, sentir, actuar y seguir nuestras pasiones sin preocuparnos por lo que los demás pensarán, sin cumplir con expectativas externas. Al principio esta libertad puede parecer extraña. Como Philip Koch escribió en Solitude, A Philosophical Encounter, al principio parece extraño. Nadie te limita de ninguna forma. El filósofo inglés William Hazlitt conocía bien el poder de la soledad. Tenía el hábito de hacer largas caminatas solo, algo que consideraba imposible de realizar verdaderamente en la presencia de otros. Como destacó en Conversaciones a la mesa, solo en la soledad podemos explorar de hecho lo que hay dentro de nosotros. Este mismo sentimiento fue compartido por Henry David Thoreau, quien comentó: «Voy y vengo con una libertad extraña en la naturaleza». Pero ¿por qué sucede esto? El punto es claro: en la soledad escapamos de las ataduras de los controles sociales que moldean toda interacción interpersonal. Lejos de los demás, puedes incluso gritar «fuego» sin que nadie te juzgue, porque nadie está allí para escuchar. Grandes ideas frecuentemente surgen en el silencio de la soledad. Es en este espacio libre de interrupciones donde nuestra mente se expande, permitiéndonos acceder a pensamientos e inspiraciones profundas. Nietzsche, por ejemplo, escribió algunas de sus obras más brillantes en aislamiento, lejos de las influencias sociales que podrían distorsionar su razonamiento. Él creía que la soledad era esencial para preservar la originalidad y la claridad del pensamiento. Al igual que él, muchos artistas, escritores e inventores encontraron en la soledad la chispa creativa que los guió en sus trayectorias. Además de estimular la creatividad, la soledad también juega un papel crucial en el fortalecimiento emocional. Cuando estamos solos, aprendemos a enfrentar nuestros propios miedos, inseguridades y dudas. Sin distracciones externas, nos vemos obligados a conocernos profundamente y a lidiar con lo que realmente sentimos. Este proceso, aunque desafiante, nos hace emocionalmente más resilientes y preparados para enfrentar las adversidades de la vida. Como observó Schopenhauer, quien no soporta la soledad, no soportará a sí mismo. La soledad nos ofrece un tipo raro de libertad que difícilmente encontramos en el mundo social, la libertad de simplemente ser. Imagínate en un espacio donde puedas gritar, bailar o incluso caminar desnudo, sin miedo a juicios o miradas curiosas. Es esta ausencia de restricciones externas lo que convierte a la soledad en un símbolo poderoso de libertad espiritual, permitiendo que nuestra alma deambule, salte o incluso vuele. Más que un refugio, la soledad es una oportunidad para explorar nuestro interior, crecer como individuos y descubrir quiénes somos realmente. Philip Koch describe este viaje como una sintonía interna, un estado en el que nuestros pensamientos, emociones y deseos fluyen libremente, sin censura o bloqueos. Es un proceso de reconexión con nuestras raíces, con el yo que a menudo es silenciado por las máscaras sociales que usamos al interactuar con los demás. En la soledad, esas máscaras caen,
porque no hay nadie para ver o juzgar, solo nuestra conciencia para guiar la experiencia. Mae Sarton, en Diario de la Soledad, reflexiona sobre cómo, después de una relación larga y dolorosa, encontró en la soledad un camino de sanación. Comienzo a tener intuiciones ahora de un regreso a un yo profundo que estuvo tan absorbido y herido que no pudo funcionar por mucho tiempo. De manera similar, el filósofo estadounidense Thomas Merton destacó en La vida silenciosa que no es necesario que todos se conviertan en ermitaños, pero todos necesitan suficiente silencio y soledad para escuchar la profunda voz interior de su verdadero yo. Cuando esta voz se ahoga, la vida se convierte en un viaje agotador e insatisfactorio. La soledad, por lo tanto, no es solo un momento de quietud, sino una invitación a sumergirse en las profundidades de quienes somos, lejos de las presiones sociales y expectativas ajenas. Es un estado de libertad que nos permite explorar nuestras emociones, reflexionar sobre nuestro viaje y transformarnos. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, vivimos según las expectativas de los demás, escondiendo aspectos de nuestra verdadera identidad para encajar. Sin embargo, en la soledad encontramos el espacio necesario para ser auténticos. Sin nadie que apruebe o desapruebe nuestras decisiones, nos damos la libertad de experimentar y entender quiénes somos realmente. Es en este silencio que nos reconectamos con nuestros valores, deseos y pasiones, elementos esenciales para construir una vida más alineada con nuestra esencia. Grandes obras e ideas a menudo nacen del aislamiento. Isaac Newton hizo algunos de sus descubrimientos más revolucionarios durante el período en que estuvo aislado debido a la peste. Al igual que él, artistas, escritores y pensadores de diferentes épocas encontraron en la soledad un espacio de profunda inspiración. Esta conexión ocurre porque, libres de las distracciones y ruidos del mundo exterior, logramos acceder a los rincones más creativos de nuestra mente, permitiendo que las ideas fluyan sin limitaciones. Si el hombre está constantemente exiliado de su propia casa, apartado de su soledad espiritual, deja de ser una persona verdadera. Deja de vivir como un ser humano completo. Thomas Merton, en La vida silenciosa, reflexiona sobre cómo la soledad es más que un simple aislamiento. Es un espacio esencial donde nos reconectamos con nuestro yo más profundo, con nuestra esencia. Sin embargo, este viaje hacia adentro de nosotros mismos no siempre es tranquilo o agradable. Las voces que escuchamos en la soledad a menudo traen ecos de traumas pasados, emociones reprimidas y ansiedades que evitamos al enfrentarnos a las distracciones de la sociedad. Este estado de sintonía interna no es sinónimo de paz absoluta. Al contrario, con frecuencia nos confronta con conflictos intensos, ira, celos e incluso la inevitable conciencia de nuestra mortalidad. Es en la ausencia de aquellos que podrían ser el objetivo de nuestros sentimientos erróneos o desproporcionados que tenemos la oportunidad de experimentar con seguridad la intensidad de estas emociones. Philippe Koch, en Solitude, A Philosophical Encounter, sugiere que la soledad ofrece un espacio seguro para sentir todo aquello que evitamos. La ira, la dependencia, la distancia emocional, todo eso puede ser vivido y, lo más importante, comprendido, cuando no existe el riesgo de proyectar esos sentimientos en otros de manera injusta o peligrosa. Y aunque enfrentar esos conflictos internos pueda ser doloroso, la emergencia de estas emociones nos da una oportunidad rara, la posibilidad de procesarlas conscientemente, resolver lo que nos atormenta y liberar el peso que cargamos. Como observó Albert Camus, cuando un hombre aprende, y no solo en teoría, a permanecer solo con su sufrimiento superando el deseo de huir, entonces tiene poco que aprender. Es en este enfrentamiento donde encontramos la posibilidad de sanación y, más que eso, la fuerza para seguir adelante. Enfrentarnos a nosotros mismos en la soledad exige un coraje raro. Muchos pasan toda su vida huyendo de sus miedos y angustias, buscando distracciones para evitar el silencio que saca a la luz lo más profundo, y a veces lo más aterrador, de nosotros.
Sin embargo, es solo al mirar directamente esas partes oscuras que podemos comprenderlas y transformarlas. Este coraje de permanecer en el malestar emocional es lo que nos permite crecer, convirtiéndonos en versiones más auténticas y resilientes de nosotros mismos. La soledad es más que un espacio para confrontar emociones difíciles, también es un portal hacia la libertad emocional. Cuando damos voz a nuestros dolores, deseos y miedos, sin la presión de reprimirlos por las expectativas externas, comenzamos a construir una relación más saludable con nosotros mismos. Este proceso, aunque doloroso, nos libera de los patrones emocionales tóxicos que cargamos inconscientemente. En la soledad, encontramos un camino para vivir con más ligereza, autenticidad y propósito. El poder sanador de la soledad no es, en absoluto, una exageración. De hecho, a lo largo de la historia, diversas culturas y filosofías han reconocido que estar solo puede ser transformador. El médico japonés Shoma Morita, por ejemplo, desarrolló un enfoque de psicoterapia basado en los principios del Zen, budismo, que rechazaba las intervenciones terapéuticas y farmacéuticas tradicionales. En su lugar, defendía la idea de proporcionar al paciente un entorno de aislamiento total, donde se viera forzado a confrontar el sufrimiento que había evitado durante toda su vida. Como explica Ilse Weid, en la práctica desarrollada por Morita, cuando el paciente neurótico llega al hospital, debe permanecer en absoluto reposo durante hasta una semana. Durante este periodo no se le permite interactuar con nadie. No puede leer ni escribir, fumar, hacer llamadas, escuchar radio ni ver televisión. El paciente se queda solo con su enfermedad hasta que él y la enfermedad se conviertan en uno solo. Este aislamiento radical tiene un propósito claro: permitir que el paciente acepte plenamente su condición, sin distracciones ni escapatorias. Curiosamente, muchas culturas antiguas ya comprendían las grandes virtudes de la soledad, valorándola incluso más que la vida social. Entre los indígenas Tarahumara, de la Sierra Madre en México, el profesor Job Raufeldi observó casi un culto a la soledad. Describió cómo, desde muy temprana edad, los niños aprenden a estar solos. Un niño de apenas 6 años puede tomar su ración de piñones y maíz molido y desaparecer con las ovejas por 1 o 2 semanas, sin ver a una sola persona, antes de regresar. Esta costumbre está tan arraigada que cuando estos indígenas deben interactuar socialmente, muchos se sienten incómodos y perdidos. Estas prácticas y tradiciones nos muestran que la soledad, lejos de ser algo a temer, puede ser una herramienta poderosa para el autoconocimiento, la aceptación y la sanación. Al sumergirnos en la soledad, enfrentamos nuestro dolor de frente, y en el proceso, descubrimos una fuerza interna que quizás nunca supimos que teníamos. La práctica de usar la soledad como herramienta terapéutica puede parecer radical en un mundo tan conectado como el nuestro. Sin embargo, lleva consigo una sabiduría que muchas veces ignoramos. En silencio, lejos de las distracciones que nos rodean, tenemos la oportunidad de observar nuestros pensamientos y sentimientos sin filtros. Es en este espacio donde comienza la verdadera sanación. En lugar de huir de nuestro dolor, aprendemos a aceptarlo como parte de quienes somos, transformándolo en pasos para nuestro crecimiento personal. En la sociedad moderna, la soledad a menudo se ve como algo negativo, como una señal de aislamiento o fracaso social. Sin embargo, culturas como la de los Tarahumara nos enseñan lo contrario. Estar solo es un estado de fuerza y autonomía, una oportunidad para reconectarnos con lo que realmente importa. Tal vez sea hora de reevaluar nuestra relación con la soledad y comenzar a verla no como algo a evitar, sino como un regalo precioso para nuestra mente y espíritu. Cota Ralph Aldi, en The Man, The Lonely Animal, nos recuerda un aspecto fundamental de la existencia humana. Incluso en culturas profundamente comunitarias, la soledad se veía como un elemento esencial para las transiciones importantes en la vida. Estas culturas comprendían que los momentos de aislamiento no solo fortalecían al individuo,
sino que también lo preparaban para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y sabiduría. Un ejemplo notable son los ritos de paso, en los cuales los jóvenes eran sometidos a viajes solitarios como un hito crucial en su transición hacia la vida adulta. Imagina a un joven siendo llevado a un campamento aislado en el desierto, lejos de su familia y comunidad. Allí se quedaba completamente solo, a menudo durante meses. Todo lo que necesitaba para sobrevivir tenía que ser encontrado o hecho por sus propias manos. Cazaba, recolectaba alimentos, se protegía de los depredadores y enfrentaba de frente sus miedos hacia lo desconocido y la oscuridad. Más que una simple prueba de resistencia física, esta experiencia era un profundo enfrentamiento con su propia mente. Necesitaba transformar su soledad, ansiedades y dependencias en herramientas de fuerza interior. El objetivo era claro: emerger de este viaje no solo como un sobreviviente, sino como alguien transformado, listo para enfrentar el mundo como un verdadero hombre. Como bien observó James Hollis, el aislamiento ritual es una introducción a una verdad central. No importa cuán tribal sea nuestra vida social, estamos en este viaje solos y debemos aprender a buscar fuerza y consuelo dentro de nosotros mismos. Estos viajes no solo eran una tradición, sino un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no proviene de factores externos, sino del equilibrio y la armonía interior. Y aquellos que regresaban de estos viajes eran celebrados por sus comunidades, no solo como hombres, sino como individuos que habían encontrado el camino hacia el autodominio y la sabiduría. Los ritos de paso, descritos por culturas ancestrales, traen lecciones importantes para el mundo moderno. Vivimos rodeados de distracciones y estímulos constantes que a menudo ahogan la voz de nuestra propia conciencia. Sin embargo, es en los momentos de soledad cuando encontramos la oportunidad de mirar hacia adentro y confrontar lo que evitamos. Estos periodos de aislamiento, aunque desafiantes, son una invitación al autoconocimiento y a construir una base sólida para la vida. Hoy, en una sociedad tan interconectada, parece impensable pasar días, semanas o meses sin contacto con otras personas. Pero tal vez sea precisamente de esto de lo que necesitamos: crear momentos intencionales de soledad para redefinir nuestros valores, reorganizar nuestras prioridades y reconectarnos con quienes realmente somos. Después de todo, como enseñaron tantas culturas a lo largo de los siglos, es enfrentando nuestros miedos y ansiedades en la soledad que descubrimos la verdadera fuerza que llevamos dentro. El joven, en su viaje solitario, aprendió a depender de su inteligencia, coraje y habilidades, o perecería. Como dijo James Hollis en Under the Shadow of Saturn, los viajes solitarios, legitimados por varias culturas, eran comunes a lo largo de la historia, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo personal. Sin embargo, esta práctica, casi universal, parece estar desapareciendo en nuestra sociedad contemporánea. En lugar de entender la soledad como un recurso valioso, muchas veces la vemos como un mal necesario, algo que debe soportarse entre los compromisos sociales o relaciones. Y en muchos casos, la soledad es vista como algo que se debe evitar a toda costa. En la sociedad moderna, cuando no estamos rodeados de otras personas, la tendencia es buscar distracciones rápidas y superficiales, en lugar de permitirnos estar solos y escuchar las voces internas que surgen en el silencio. Nos refugiamos en pantallas, redes sociales y entretenimiento para evitar la incomodidad de la soledad. Esta fuga colectiva de la soledad puede explicar, en parte, por qué los problemas de salud mental, la ansiedad y la debilidad emocional se han vuelto algo tan común en nuestros días. Como bien observó el filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad surgen de la incapacidad del hombre de quedarse quieto en una habitación solo. Nuestra aversión a la soledad nos priva de un camino profundo, de autodescubrimiento y sanación. Estamos constantemente en movimiento, huyendo de nosotros mismos, tratando de llenar el vacío con lo externo, cuando en realidad lo que necesitamos
es silenciar la mente y escuchar lo que tiene para decirnos. La soledad, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para confrontarnos con nuestra verdadera esencia. En un mundo donde siempre estamos conectados, es difícil imaginar que algo tan simple como la soledad pueda traernos beneficios. Pero la verdad es que la soledad es el espacio donde podemos mirar hacia adentro de nosotros mismos, sin las distracciones externas que ahogan nuestras reflexiones. Este silencio nos permite identificar nuestras inseguridades, lidiar con nuestros miedos y comprender mejor lo que realmente deseamos de la vida. Tal vez, lo que más necesitamos no sea huir de la soledad, sino aprender a coexistir con ella de manera equilibrada. La verdadera paz interior no proviene de la ausencia de soledad, sino de la capacidad de disfrutarla, sabiendo que es un reflejo de nuestra madurez emocional. Solo cuando aceptamos la soledad, podemos aprender a vivir plenamente con nosotros mismos, sin depender de las distracciones externas para llenar el vacío que sentimos.